El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El tema de la familia es central en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se destaca la importancia del linaje y los antepasados de los personajes bíblicos. En el mundo antiguo, el concepto de familia era más amplio que el actual, incluyendo no solo a la familia nuclear, entiéndase padres e hijos, sino también la familia extendida. Abuelos, tíos, primos, en aquel tiempo incluía también a los siervos y a los esclavos, quienes vivían juntos o cerca, formando clanes y tribus lideradas por ancianos. Esta lección del día de hoy se centra en el linaje de Jesús para resaltar su conexión con el rey David, un aspecto clave en la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 14, titulada El heredero de David. Y estaremos utilizando como texto bíblico dos porciones de la palabra. El primero, en el libro de Ruth, capítulo 4, los versículos del 9 al 17. Y la segunda porción bíblica se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, y luego versículos 31b al 32. Y el texto áureo está en Ruth, capítulo 4, versículo 17, que lee de la siguiente manera. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemi, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, explorar el linaje de Jesús de Nazaret. El segundo, especificar la conexión entre Jesús de Nazaret y el rey David. Y número 3, demostrar la misericordia de Dios al incluir a personas extranjeras entre los antepasados del Mesías. Y el vocabulario para este día son 3. El primero es moabita. Y moabita es una mujer proveniente de Moab, un país que se encontraba al otro lado del Jordán, en territorio que hoy forma parte de Jordania. En Deuteronomio capítulo 3, los versículos 2 al 4, prohibía el matrimonio de israelitas con moabitas. Cuando hablamos de casa, en primer lugar, el término casa se refiere al lugar en el cual habita una persona o una familia, y de manera metafórica en la Biblia, la palabra casa puede referirse a una familia extendida, un clan, una tribu y aún un país. En Éfrata, otro nombre era para la ciudad de Belén. Así que les invito, mis queridos hermanos, que podamos buscar la lectura bíblica que estaremos trabajando en este día. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y daremos lectura primero al libro de Ruth, capítulo 4, versículos del 9 al 17. Y luego saltamos al capítulo 3 del Evangelio de Lucas, versículo 23 y versículos 31 al 32. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, voz dijo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemi todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Éfrata y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá. Gracias a la descendencia de esa joven te dé Jehová. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo.
Y las mujeres decían a Noemi: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 3, versículos 23, 31 y 32. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Naasón. Y damos gracias al Señor por esta hermosa palabra leída en nuestros corazones. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra con mis queridos hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que te glorifiques a través de esta experiencia y que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada una de las personas que así nos escucha. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy estamos trabajando esta lección que ciertamente nos trae, ¿verdad?, este tema, que es un tema muy tocado, ¿verdad?, dentro de las Sagradas Escrituras, y es el tema de la familia. Y vemos, ¿verdad?, a través de las Sagradas Escrituras cómo se hacen varios énfasis en relación a este tema. Pero en el Antiguo Testamento, fíjense, se destacaba mucho este asunto de la importancia de los linajes, ¿verdad?, de los antepasados de estos personajes bíblicos que los vemos, ¿verdad?, y que se traen a través de la lectura de la palabra. En el mundo antiguo, este concepto de la familia, quizá a diferencia del día de hoy, el tema de la familia o el concepto de la familia era mucho más amplio. Por ejemplo, cuando hablaban de familia, no solamente se suscribía a la familia nuclear, o sea, a los padres de los hijos, no, sino que también incluía a la familia extendida. Entiéndase, los abuelos, los tíos, los primos, y en aquel tiempo, ¿verdad?, que se daba el asunto de la servidumbre, incluía también a los siervos y a los esclavos, que ciertamente todos y cada uno de ellos vivían juntos, ¿verdad?, o vivían cerca. Y cuando se daba esta dinámica, se formaban clanes y tribus, ¿verdad?, que eran lideradas por los ancianos. Esto quizá lo vemos mucho, ¿verdad?, cuando usted está leyendo el libro de Génesis y lee la historia de Abraham, usted va a ver que esa familia de Abraham, todo ese componente familiar estaba ahí presente, ¿verdad? Los familiares, la familia extendida y todo ese grupo que era parte, y se entendía, ¿verdad?, que era parte de un clan o de una tribu. Esta lección del día de hoy, que vamos a estar trabajando, se centra en ese linaje de Jesús, para que podamos resaltar esa conexión que tenía Jesús con el rey David, ¿verdad?, que era ciertamente un aspecto muy, pero muy importante cuando se habla de esa esperanza mesiánica que tenía o que tiene, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Y es un tema bien importante, ¿verdad?, ese tema, ¿verdad?, de ese asunto de ese antepasado o ese linaje que tenía el Mesías del rey David. Ahora bien, cuando nosotros vamos a estos pasajes, ¿verdad?, especialmente los pasajes de Ruth, capítulo 4, los que leímos, y el capítulo de Lucas, vemos que están conectados, ¿verdad? Y están conectados por el tema, ¿verdad?, del linaje, especialmente esa conexión genealógica que culmina en Jesús, ¿verdad?, como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Ahora, cuando usted va al libro de Ruth, se encuentra con esta historia. Es una historia donde esta familia se muda de su país a experimentar, ¿verdad?, quizá la abundancia que había en otro lugar.
Y cuando llegan allá, pues surge una crisis. Y en esa crisis es que muere el esposo de Noemí, que era la persona que había ido con sus dos hijos, Elimelech y Malón. ¿Y qué sucede? Allí muere tanto su esposo y de igual manera sus dos hijos que se casan con dos mujeres, una de ellas Ruth. Estos dos jóvenes mueren. Y entonces se queda Ruth con sus dos yernas y una de ellas decide regresar con su padre, que era la costumbre, y la otra, que se llamaba Ruth, decide regresar con Ruth. Así que este libro nos presenta esta historia y cómo el actuar de Ruth se convirtió en un modelo redentor, donde ciertamente aseguró el futuro de Noemí y también el futuro de Ruth. ¿Por qué? Porque por las acciones de Ruth y lo que se dio con la dinámica de Boaz, que se menciona en el libro, que era un familiar del esposo de Noemí, se da una redención, ¿verdad? Y este acto que se da de redención, donde Boaz se casa con Ruth y tiene un hijo, pues ciertamente culmina esto con el nacimiento de su hijo, que se nombró Obed. Y esa genealogía que menciona Obed, que es ciertamente el hijo de Ruth y Boaz, es el abuelo del rey David. Así que Obed, que es el hijo de esa redención, es el abuelo del famoso rey David. Ahora bien, este relato de Ruth, que es hermoso, nos resalta esa importancia de la redención que se da familiar en el plan divino y establece una conexión muy importante en la línea mesiánica, mostrando entonces cómo Dios usa, miren qué cosa hermosa, ¿verdad?, a personas comunes como usted y como yo, incluso extranjeras como Ruth, porque Ruth era moabita, para cumplir su propósito. Así que este libro de Ruth, cuando usted lo lee, se da cuenta que hay unos temas claves, ¿verdad?, que presentan como la redención, ¿verdad?, en el contexto familiar y social. De igual manera nos presenta también el tema de la inclusión de los gentiles en el plan de Dios, porque Ruth ciertamente era moabita. Y tercero, también nos presenta esta conexión que hay con el linaje davídico. Ahora bien, cuando vamos al libro de Lucas, el capítulo número 3, en este texto, parte de la genealogía de Jesús, vemos que se traza ese linaje hacia atrás hasta David y luego a Adán. Específicamente, los versículos, ¿verdad?, que mencionamos destacan a David como un antepasado directo, ciertamente reforzando a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento de un Mesías, ¿verdad?, que sería el hijo de David. Así que la genealogía en Lucas tiene un enfoque universal, conectando a Jesús con toda la humanidad, o sea, a través de Adán, y subrayando su papel como el Salvador de todos. Y me encanta mucho esto, ¿verdad?, en el libro de Lucas, porque nos presenta, ¿verdad?, a ese Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Y también nos habla de la universalidad del evangelio, un evangelio para todo el mundo. Y ciertamente también nos presenta ese tema de la legitimidad del linaje mesiánico. Así que cuando tomamos estos dos libros, tanto el de Ruth como Lucas, especialmente en estos textos, se hace y se destaca, ¿verdad?, este linaje mesiánico, ¿verdad? Y lo hace desde diferentes perspectivas. Miren, desde la perspectiva de Ruth, nos muestra cómo Dios orquesta eventos históricos y personales para preservar el linaje de David, lo que sería fundamental para la llegada del Mesías. Sin embargo, en el libro de Lucas, miren cómo se destaca, traza ese linaje hasta David para legitimar la identidad de Jesús como el Mesías prometido, pero la amplía a una perspectiva universal. Por lo tanto, estos pasajes, cuando los unimos, revelan cómo la soberanía de Dios se manifiesta en la historia para cumplir su propósito de redención a través de Cristo. Y damos gracias y honra a nuestro Señor, porque ciertamente nuestro Señor y Salvador vino a redimirnos a cada uno de nosotros. Ahora bien, fíjense
que Dios utiliza esta historia de redención familiar para establecer este punto importante del linaje del Mesías. Ahora bien, es importante que podamos comprender esa conexión entre el linaje de Jesús y las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, que es lo que hemos estado presentando a través de esta lección. Ahora bien, cuando vamos al contexto de la historia de Ruth, vemos que el libro de Ruth nos presenta un tipo de cultura, ¿verdad? Que se daba en ese tiempo, ¿verdad? Era algo cultural, era la ley del levirato. Y la ley del levirato era cuando se daba un matrimonio entre una viuda y el pariente más cercano para preservar ese linaje del difunto. Eso lo vemos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 25. Los versículos del 5 al 10, usted va a notar, cuando usted busque esa porción, qué era lo que se hacía en esa ley del levirato. Así que prácticamente era garantizar que se preservara ese linaje del difunto con el familiar más cercano. Ahora bien, esto tiene una vital importancia a nivel cultural y social, porque estamos hablando de que cada una de estas personas tuviera un linaje, a pesar de que ellos hubiesen fallecido y no tuvieran algún pariente. Y eso, mis amados hermanos, era bien importante en aquel tiempo. Y por eso vemos que se da en el libro de Ruth esto de la ley del levirato, cuando vemos que entonces Boaz, de alguna u otra manera, convoca esta ley, ¿no? Esta ley del levirato para casarse así con Ruth y de esta manera redimir la familia de Noemí, ciertamente, ¿verdad? A través de ese casamiento con Ruth. Ahora bien, como les dije, la narrativa del libro de Ruth es una novela hermosa, ¿sabes? Si usted la mira, es una narración hermosa, donde vemos que Noemí y Ruth quedaron viudas, y entonces Ruth decide acompañar a Noemí, y decide, me voy a quedar contigo, te voy a acompañar a Judá. Y en un texto bien hermoso, dice, donde tu Dios será mi Dios. Y esto, mis amados hermanos, es hermoso dentro de esta narrativa del libro de Ruth. Y ahí entonces vemos que entonces entra Boaz como ese redentor potencial. Y el desenlace de esta historia, pues muchos de nosotros ya la conocemos, y es que pues, Boaz actuó, ¿verdad?, como este redentor. Y esto se da en un contexto bien importante que era parte de la cultura, donde los ancianos de las diferentes tribus que estaban se reunían al frente de la puerta de la ciudad, y allí entonces se llegaban a los acuerdos. Y fue allí donde Boaz pidió redimir entonces a Noemí a través del casamiento con Ruth. Y de esta manera, ¿verdad?, se daba este hermoso proceso donde se garantizaba el linaje del esposo de Ruth y de sus hijos. Así que Boaz actúa como ese redentor en la puerta de la ciudad, allí frente a los ancianos, y allí aseguró legalmente esa redención de Ruth y la propiedad también de Elimelech. ¿Y qué sucede? Hay un hijo. Ruth queda embarazada de Boaz y nace un hijo varón. Y ese nacimiento fue muy importante. A este chico, de niño, le ponen de nombre Obed. Y Obed fue el abuelo del rey David. Y aquí es que vemos con el nacimiento de Obed que se marca el cumplimiento de la restauración de esta familia. Y esta restauración familiar que se da vino a ser bendición para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque a través de esta redención hermosa es que vemos que se da luego, ¿verdad?, el nacimiento de Jesucristo. Y vemos entonces ese linaje que se está dando, ¿verdad?, donde vemos una historia de redención que se está dando a través de la historia, donde se toma el ejemplo de esta restauración familiar que sirve de bendición para toda la humanidad. Ciertamente esta historia de Ruth es una historia hermosa. Y entonces, cuando vemos este cumplimiento, ¿verdad?, de esta promesa,
donde vemos, ¿verdad?, que Jesús tiene esta conexión con el rey David, ¿verdad?, porque Obed es el abuelo de David y se establece, ¿verdad?, ese linaje directo hacia el futuro Mesías. Vemos también entonces que dentro de la genealogía de Jesús, Jesús es reconocido como hijo de José, quien es descendiente directo de David, por ende de Obed. Por lo tanto, el cumplimiento de la profecía del hijo de David en Jesús de Nazaret lo vemos presente. Y es importantísimo esto. Ahora bien, esto tiene un significado teológico. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús entonces cumple con la promesa mesiánica como redentor, no solo de una familia, sino de toda la humanidad. Miren qué hermoso es. Qué hermoso es ese cumplimiento. Por lo tanto, la conexión de Ruth, que no podemos olvidar que Ruth era una mujer extranjera. Vemos esa conexión de Ruth, que es una mujer extranjera, con el linaje de Jesús. Y esta conexión nos muestra a nosotros esa conexión o esa inclusión de todas las naciones en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Ruth provenía de Moab y en un momento a los hijos de Israel se le prohibió casarse con las mujeres de Moab. Y vemos entonces que a través de este acto de redención, miren, se está dando este acto de redención con una mujer moabita, con una mujer extranjera. Y es a través de una mujer extranjera que entonces se da esta redención. Y obviamente esta conexión es bien importante hacerla, pues porque es una afirmación de que el plan de salvación es para todos. No es solamente para unos, es un plan de salvación para toda la humanidad. Y eso te incluye a ti y a mí en este día. Ahora bien, me encanta mucho esto porque si fuéramos a trabajar esto, ¿verdad?, como unas aplicaciones para el día de hoy, hay varias que podemos trabajar. Pienso que hay una que es muy importante y es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Porque, fíjense, a través de esta historia vemos que Dios utiliza estos eventos que son ordinarios, ¿verdad?, para que se cumpla su propósito, que es eterno. Y eso es hermoso. Y lo vemos, ¿verdad?, en el ejemplo de la fidelidad de Ruth y Boaz, ¿verdad?, porque esa fidelidad de ambos tuvo grandes repercusiones en la historia de la salvación. Miren qué hermoso eso. Pienso también que esta lección nos invita a que repensemos el asunto de que, miren, el plan de Dios no es para unos pocos, es para todo el mundo. Por eso es importante que este texto se discuta, porque al igual que Ruth, todos y cada uno de nosotros somos invitados a participar en esa obra redentora de nuestro Dios. Y vemos a través de ese linaje de Jesús cómo Dios muestra la importancia y el valor de las personas. No importa su origen, no importa su contexto, todos son valiosos para nuestro Dios. Ahora bien, me encanta mucho esto porque se presenta entonces a Jesús como nuestro Redentor. Así que vemos que Boaz redimió a una familia, pero Jesús redimió a toda la humanidad. Y yo pienso que esto nos invita a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, a reflexionar en cómo Jesús restaura nuestras vidas y nos incluye en su reino. La realidad es que la historia de Ruth muestra esa fidelidad de nuestro Dios. Y se muestra en que Dios preservó ese linaje de David. ¿Para qué? Para que se cumpliera su promesa en Jesús. Y es que tenemos que empezar, mis amados hermanos, a ver a Jesús como nuestro Redentor, el cual cumple las promesas hechas no solamente al pueblo de Israel, sino que cumple las promesas a cada uno de nosotros. Y esa promesa, mis amados hermanos, más importante es la salvación para todas las naciones, que es lo que nos permite acercarnos a Dios, que es lo que nos permite ser parte de esta obra hermosa del Evangelio del Señor. Por lo tanto, la invitación que le hago a cada uno de ustedes es a que vivamos con la confianza de que Dios está obrando en nuestras vidas, aún incluso en medio de nuestras circunstancias
difíciles. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por las muchas enseñanzas que nos das a través de las Escrituras. De manera particular te damos gracias por el ejemplo de fe dado por mujeres ejemplares como Noemí, Ruth y también como María, la mamá de Jesús. Gracias por Jesucristo, nuestro Mesías prometido. Y te damos gracias por su obra redentora, la cual es para toda la humanidad. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.